Está con nosotros el señor sociólogo, docente de esta casa, consultor, director de la consultora Proyección, señor Manuel Zunino. Bienvenido. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Qué haces, Mauro? ¿Cómo andás? Muy bien, 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 muy todo bien. bien. Hace bastante que no nos vemos y tenemos un montón de cosas para charlar. Ahora próximamente va a estar saliendo el nuevo estudio, ¿no? Arrancamos a medir hoy. En general lo Hoy arrancaron. hacemos, Bien. sí, sí, lo hacemos los primeros días del mes, terminaremos aproximadamente el 8 o 9. 8 o Y 9 de ahí, mayo va a estar los resultados del estudio que vienen haciendo desde Proyección todos los meses. Tiene que ver más que nada con imagen. No sé si hay alguna novedad. Siempre hay algún temita. El mes pasado creo que fue dengue. El anterior no me acuerdo. ¿Hay alguna novedad para este? sí, metimos el tema de la ley base, saber qué Claro. percepciones generan en la sociedad y después todo un módulo de la encuesta que tiene que ver con lo emocional, A ver. que es algo que quizás no se tiene tanto en cuenta. Le preguntamos a la gente, dándole la opción de elegir a distintos dirigentes, tanto opositores como oficialistas, con cuál se comería un asado, con cuál conversaría de política, con cuál se asociaría para hacer un negocio, a cuál le daría un abrazo, a cuál le dejaría al cuidado de sus hijos. Me O sea, gusta, todas me cosas gusta. que hablan de la confianza más cercana con los dirigentes políticos ¿A en quién le distintos compraría un aspectos. auto usado? Se decía antes, ¿no? Se Claro, el usaba de los mucho. hijos y el auto usado es como nada, muy De típico. los hijos implica un poco un grado mayor de confianza extremo, te diría, ¿no? Y es probable que a ninguno le dejen el cuidado de sus hijos. Sí, vos decís. Y sí, pero no solamente porque sean dirigentes políticos y la falta de confianza que puede haber en la política nacional, qué sé yo. Yo no creo que la gente me deje el cuidado de sus hijos tampoco. Sí, La gente suele ser prudente en ese caso, pero bueno, claro. ahí vamos a ver cuál se destaca. Sí, bueno, los políticos no tienen tanto tiempo tampoco, ¿viste? Cuidar a los pibes Claro, todo el día con el celular, debe ser un lío se bárbaro cuidar a los distraen. pibes. Por eso muchos no tienen directamente. O no sé si son muchos, pero hay varios que no No tienen sé, en el peronismo siempre se habla de que, bueno, la Perón familia. Sí, está bien. decidió no tener hijos, pero después en general yo creo que de los 90 para acá es parte de la configuración del personaje también tener hijos, tener perros, Claro. ser una persona De normal hecho, y muchos de demás. la familia de los 90 están ahora en el gobierno también. También, Hablando de también. eso. Bueno, Eh, Milei no tiene hijos, ¿no? claro. Tiene Es cierto que los es. de cuatro patas. Los hijos de cuatro patas que se discute si son cuatro, si son cinco. Si, Todo un tema si los ve, si no los ve. alrededor de. Sí, hoy tenemos un capítulo especial los viernes acá sobre el final del programa. Pasamos algunas declaraciones de las más desopilantes de la semana. Y fue tema, viene siendo las últimas 2 semanas, tema los perros de Milei. Muchos que lo corren por... A mí no me gusta, ¿eh? Yo en esta estoy con el presidente porque no me parece atacar de esa manera personal a alguien con sus mascotas. A pesar de que yo tampoco todavía no los he visto, pero bueno, si el presidente dice que tiene cuatro, no sé si dice que tiene cuatro o tiene cinco, pero deben estar en algún lado, me imagino. Ahí habría que preguntarle a Juan González, el que escribió el libro Loco, que es el que más sabe sobre Conan y los perros del No, pero viste presidente que en la Argentina. en las conferencias de prensa le preguntan a Dorni y se enoja. Sí, se enoja, Es un sí. tema No me sensible. acuerdo de qué otro animal, de los conejos habló también. Bueno, Que sean conejos, perros, lo que sea, es lo mismo. Yo coincido, no me parece un tema para criticar al presidente, hay que pensar en cómo gestiona, ¿no? En su vínculo con los animales. Sí entiendo el lugar desde el cual lo critican por esta cuestión de mentir o de imaginar una situación que no existe. claro. Lo entiendo, pero no me parece tan relevante y creo que hasta algunos le terminan haciendo un favor hablando de sus mascotas, como pasó durante la campaña, que lo terminaron humanizando y nada, jugando a favor de Javier Milei. Bueno, es un poco lo de. Bueno, pues esta semana pasaron muchas cosas, entre ellas el último fin de semana el discurso de Cristina, y es un poco lo que yo rescaté también cuando lo analizábamos el lunes, esto de. Ojo con tirarse tanto contra la persona que muchas veces se termina desviando de las acciones o de las políticas que lleva adelante el gobierno. Sí, creo, coincido, que habría que dividir entre gestión y temas de gestión.
sobre los cuales la política tiene inevitablemente que discutir, incluso tiene hasta el deber de discutir y de representar a su electorado, y la figura de Javier Milei. Muchas veces se discute más sobre la figura de Javier Milei, sobre su actitud personal, incluso esta idea de si está loco o no está loco, con la cual tampoco comulgo, no me parece desde una postura incluso ética hablar de eso, es una etiqueta que le valió mucho sufrimiento a mucha gente, pero más allá de eso, coincido, hay que dividir la gestión del personaje e incluso por una cuestión estratégica para la oposición. Sergio Massa, no sé si te acordás, en el debate parecía que lo había pasado por arriba a Javier Milei. Era el político profesional contra el amateur, el outsider, pero la gente terminó poniéndose del lado de la víctima, digamos, de esa situación y le fue mucho mejor a Milei en ese último tramo después del debate, a pesar de que los que vemos la política con una mirada quizás más tradicional, creíamos que Massa había ganado. Y esto de la mirada tradicional, ahí esto último que marcás, se está debatiendo mucho, ¿no? Porque el presidente y todo el gobierno, ¿no? Sigue con esta cuestión de, hay muchos que no la ven o siguen pensando de la política de la manera en que la comprende la mayoría, bueno, por lo menos que estamos acostumbrados en la Argentina, ¿no? Hay, entendiendo esto, evidentemente otra manera de hacer política. Lo vimos también durante el debate de la ley base, es algo que vos mencionaste ahí, que se va, o por lo menos vamos a tener en los próximos días los resultados del estudio, a ver también un poco cuál es la consideración de la gente. ¿Cómo venís viendo todo este debate que se generó alrededor de la ley bases? Y esto que te digo, ¿no? Otra manera de concebir también la política, ¿no? Que en un momento, hoy lo decía yo, que desde el gobierno han denostado la negociación política, la rosca, si querés, y un poco la ley en diputados termina saliendo, el que lo dice certeramente es Pichetto, dice, esta ley sale por la política, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué es la política? La política es discusión, es negociación, es representación de intereses y yo creo que hay que diferenciar los dos caminos del gobierno. Uno, el camino comunicacional que encabeza el presidente, que se sigue mostrando, y por una cuestión táctica, una definición propia de su equipo, se sigue mostrando como Javier, no como el presidente Milei. Va al frente, le pega a todo el que se le cruce, incluso encuentra adversarios a donde a ninguno se le ocurriría. Y por otro lado, medio por abajo, hay actores del gobierno que negocian. Igual tampoco fue la misma la actitud del presidente Milei en esta negociación y en la etapa anterior legislativa, cuando les dijo, por ejemplo, que era un nido de ratas y se encargó de pegarle incluso personalmente a muchos diputados. Me parece que esta vez estuvo más tranquilo, no usó las mismas estrategias, priorizó un poco la negociación, quizás la negociación también estaba más avanzada y tenían información de que tenían más posibilidades de que salga la media sanción, pero diferenciaría los dos caminos que sigue el gobierno. Uno es cómo el presidente se presenta ante la sociedad, ante los medios, y por otro lado todos los actores que están negociando en el buen sentido de la palabra para que logren aprobar su ley, que es el camino que el presidente elige para gobernar. Me parece que hay ahí como dos facetas. ¿Lo preveías esto que pasó en diputados? Creo que sí, por lo que uno hablaba con distintos actores, sobre todo los sectores de la oposición que sabían que iban a votar en contra, te decían que no tenían muy claro que hubiera una mayoría en contra. Y lo veíamos también muy convencido al presidente, si bien él siempre se muestra como confiado, con actitud, es parte de su estrategia, me parece que por lo que uno conversaba estaba todo dado para que tenga media sanción. Veremos ahora qué pasa en el Senado. Bueno, hay mucha confianza también por lo que puede pasar en el Senado. No sé si es esto que vos decís, que se quiere demostrar una confianza extrema, o si hay información y hay algo que no sabemos y que tienen los números para que se apruebe. Probablemente sean las dos cosas, o sea, tengan cierta proximidad a conseguir los números que necesitan, pero también esa demostración de fuerza constante o de confianza sea una herramienta que usen para negociar con los senadores, con los gobernadores, con los que tengan que negociar para que salga la ley. Mm.
Viste que a veces se dice que determinadas, no sé si políticas o por lo menos modos de hacer política se agotan. ¿Vos ves llevamos poco tiempo, ¿no? Pero hay un comportamiento bastante lineal en los primeros meses del gobierno de Javier Milei. ¿Ves que esto en algún momento se puede agotar? ¿Ves la cintura necesaria del gobierno para poder cambiar? ¿O va a seguir todo igual? A ver, creo primero que hay una linealidad que viene, se remonta a la campaña, o sea, Milei siguió más o menos de la misma manera comunicando que la campaña. Lleva por lo menos un año manteniendo las mismas formas, desde marzo del año pasado, cuando arrancó con furia la campaña electoral. Hasta ahora le sirvió, le garpó, las encuestas le vienen dando relativamente bien. Lo que sí creo es que como todo gobierno tiene el riesgo de enamorarse de su forma de comunicación y de repetirse en alguna estrategia que le sale bien, sobre todo si cambia el contexto. O sea, hasta acá te sirvió en este contexto, pero sí, no sé, hay que ver cómo le sale si tiene resultados económicos o no en los próximos meses, cómo sigue la inflación, qué pasa con las tarifas. Pero lo cierto es que si cambia el contexto y vos seguís usando la misma estrategia, probablemente tengas más posibilidades de equivocarte. Eso por un lado. Después, si yo lo veo al gobierno con cierta cintura, entiendo que hay algunos actores que saben mucho de comunicación ahí adentro, pero lo que hay que ver, y creo que lo que vamos a ver con el tiempo, es si el presidente está en control, como diría Pichetto, y maneja la estrategia o se deja llevar por algunos impulsos personales. Creo que eso va a ser definitorio. La personalidad del presidente va a ser definitoria para cambiar de camino cuando tenga que hacerlo, porque evidentemente hay momentos en los que tenés que cambiar la forma de comunicar. Hablaste de contextos y hablaste también de los números del presidente. Eh, Le vienen dando bien, a pesar de que el contexto muchas veces no es el más favorable, más allá de los grandes números que presenta el gobierno, ¿no? Obviamente de la macroeconomía y hablando del equilibrio fiscal o en algunos casos de superávit. ¿Cómo vienen esos números que tenés vos? Hasta abril vienen relativamente bien. ¿Por qué digo relativamente? Pues si lo comparamos con el inicio del gobierno, tanto la imagen del presidente como la evaluación de la gestión cayeron, cerca de 9 puntos. Pero a pesar de esto que estás marcando, un contexto socioeconómico muy dramático para una parte importante de la sociedad, 70% de los argentinos tienen dificultades para llegar a fin de mes, para mencionar solo un dato. A pesar de eso, el gobierno tiene casi un 50% de aprobación, lo que también podemos pensar que es mucho. Es un gobierno que juega a fondo, que acelera, que toma decisiones todo el tiempo, que confronta todo el tiempo. Hasta acá creo que le juega a favor, primero que no lo consideran responsable de la situación económica, le compran que heredó esa situación económica y después que no hay actores en la oposición que tengan un grado de representación tan importante, más allá de que apareció Cristina Kirchner, pero lo hizo de una forma muy esporádica. Eh, Después, el resto de los dirigentes opositores, o la mayor parte de los dirigentes opositores, tienen imagen negativa alta, o sea, hasta el presente, hasta acá, le viene saliendo bien al gobierno, le vienen dando bien los números. El tema es que va a pasar el segundo semestre, porque Milei se puso como meta el segundo semestre. El 1 de marzo, cuando abre sesiones parlamentarias, dice: marzo, abril, mayo van a ser meses jodidos, a partir de junio van a ver la recuperación económica. Y ahí ya no importa lo que diga la oposición, ahí es el relato de Milei contra la realidad. Él mismo se puso esa meta, se puso también ese obstáculo. Veremos qué pasa ahí con la opinión pública si la cosa no mejora en términos económicos reales. ¿Hay alguien de el sector de la oposición en general, no solamente el peronismo, pero que vos veas que sube, aunque sea mínimamente, ante este contexto político? Es difícil, está muy fragmentada la oposición, como que nadie logra representar una mayoría. O sea, los gobernadores tienen su peso específico, pero en su provincia, a nivel nacional les cuesta. Muchos dirigentes que tienen su base de apoyo, pero tampoco, no totalizan, no logran mayoría. El que mejor está es Axel Kicillof. Hoy cuando preguntás quién debería liderar la oposición, aparece primero. Cuando preguntás por imagen de dirigentes opositores, también rankea primero, cerca de 40 puntos aproximadamente de imagen positiva. Y además, tanto él como Milei decidieron de alguna manera confrontarse como uno espejo del otro, aunque ahora apareció Cristina Kirchner y un poco le quitó centralidad a Kicillof. Pero si tenemos que hablar de nuevos liderazgos,
Kicillof sería uno, Leandro Santoro aparece con peso, Lustó te podría decir, pero con mucha limitación porque tiene una imagen negativa muy alta. Quizás en el radicalismo el que tiene más para crecer es Facundo Manes, pero después por afuera de esas figuras no aparece nadie. Mm. Un Manes mencionaste recién, desaparecido, ¿sí? Más allá de sus, digo, mediáticamente, está trabajando desde el Congreso, me parece, desde su banca, como opositor, pero no con la tónica de muchos de salir a pegarle al gobierno, ¿no? Me parece que está en ese rol. Pero Em, fíjate, Mauro, perdón, que en la última encuesta preguntamos esto, ¿quién debería liderar la oposición? Y sin haber tenido mucha exposición mediática aparece en el séptimo lugar. O mm. sea, más allá de que no está todos los días en la agenda, sobre todo en la agenda de los medios, es una figura que tiene representación en una parte del electorado. Sí, y me parece algo clave a diferencia de todos los que nombraste antes, que no ha tenido un rol preponderante en la política, ¿no? No sé si vos lo ves por ahí próximamente, porque también dijiste ante la relevancia que tal vez puede haber tomado Cristina estos últimos días por salir a hablar, pero por lo que venís viendo, la representación de la oposición, más allá de Kicillof, pero también podría ir para alguien que no sea tan político o tan representado en la política. Y yo creo que es un tema que lo vamos a ver más adelante. Sobre todo esto se viene conversando, si es momento de los outsiders, ¿no? Mane sería algo así como un outsider, Claro. pero creo que la eficacia de un outsider va a estar muy atada al éxito de Milei o al fracaso. Si Milei fracasa, probablemente lo que lo suceda no sea un outsider, sino alguien distinto. Veremos en qué sentido distinto. Lo que no quiere decir que Facundo Manes, si a Milei le va mal, no le puede ir bien. Pero digo, esta idea de que hay que buscar outsider por todos lados, porque a Milei le fue bien, no necesariamente te puede salir. Mm. Quizás falle. Hay que tener en cuenta otras cosas. Lo que sí lo veo a Facundo Manes con un potencial, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, con una figura quizás menos cargada de negatividad que la de Lustó para representar a ese sector y quizás un poco más, pero también hay que decir que me parece que los dirigentes más moderados en este momento, de los que estamos hablando, por ejemplo, pueden tener mucha representación social, pero probablemente poca potencia electoral en las que se vienen, porque fíjate que apareció Cristina Kirchner y la polarización se volvió a dar entre kirchnerismo y los que están a favor de Milei, por decirlo de alguna manera, y eso se come en el 80% del electorado y queda muy poco margen para la avenida del medio. Claro. Em, ya lo último, cerca de las 5:30 de la tarde estamos. Chata Camila Sansi, en minuto va a estar con nosotros. Em, en base a esto que se vio como alianza en el tratamiento de la ley de bases en diputados, ¿no? Que vos tuviste a un pro básicamente oficialista, muchas veces justificando y defendiendo más la ley que los propios oficialistas de la Libertad Avanza por su mayor experiencia tal vez o por mayores llegadas y contactos y demás. Eh, ¿Cómo se puede ya, no sé si querés hablarlo en términos de las próximas elecciones, pero es el propio presidente también que habla ya del próximo proceso electoral y la renovación en el 25 de todo el Congreso, que no le importa que si salen las leyes ahora y demás? ¿Ves una posible alianza de derecha, ¿no? Juntando tal vez algún sector radical, el PRO y la Libertad Avanza? ¿Y qué es lo que puede haber del otro lado también, no? Sí, empiezo por el otro lado, por ahora todo muy disperso, hay que ver qué pasa entre peronismo y kirchnerismo, por decirlo de alguna manera, y esa parte del radicalismo más opositor a Milei de la que venimos hablando. Eso por un lado, pero creo que lo más interesante va a estar en esto que marcás, en cómo se va a configurar esa alianza o cómo va a seguir funcionando, porque es una alianza de gobierno entre el PRO y la Libertad Avanza, pero hay que ver en términos electorales qué pasa. Milei lo dijo hace poco, hoy gano en primera vuelta, eso incluiría a todos los votantes del PRO, digamos, de alguna manera, y no queda claro qué va a terminar haciendo Mauricio Macri el año que viene, o cómo va a ordenar a su tropa. Muchos dicen que si termina haciendo una alianza con Milei, una alianza libertaria de derecha, como creo que dijo el propio presidente,
hay posibilidad de que se licúe la figura de Mauricio Macri, que pierda centralidad. Me parece que eso es lo que está buscando Milei. Todo el tiempo yo lo veo tratando de enamorar al electorado más duro de Juntos por el Cambio, tratando de traerlo a la Libertad Avanza o a una nueva alianza. Le viene saliendo bien. En las encuestas vemos que la imagen de Milei en ese segmento supera el 85%, la gente coincide ideológicamente con las posiciones del presidente, pero hay que ver qué pasa con ese liderazgo que lo ejerce todavía Mauricio Macri. Creo que en esa tensión es donde vamos a tener que poner la mirada el próximo año porque va a ser muy interesante. Sí, se ve un poco en la imagen del otro día, la charla de la Fundación Libertad, cuando se lo ve a Macri a un costadito solo y todos yendo a buscar y abrazar a Milei. Pero bueno, va a depender un poco también, como decías, del contexto. Hoy hay un contexto también, ya como sociólogo tal vez, preguntártelo, en el que el discurso del sector libertario, o sea, para no referenciarlo en la figura de Milei, es mucho más amplio me parece, está penetrando y hay una mayor conciencia de esto, ¿no? Hoy, dos cosas de hoy. Escuché a un senador de la Libertad Avanza hablar de la necesidad de imponer el masculinicidio como referencia con el femicidio, ¿no? O utilizar homicidio para todo, ¿no? Sacando un poco esto o trayendo la idea de que la ideología de género que no existe y demás. Y esta mañana también fue muy difundida la charla que tuvo en Radio con vos Ernesto Tenenbaum con el biógrafo de Milei, ahora se me escapa el nombre, pero bueno, que básicamente habló de eh, abiertamente homofóbico, ¿no? Diciendo algo así como que anteriormente el Estado promovía la homosexualidad y que eso hacía que los homosexuales, como tienen menos años de vida estadísticamente y tienen mayor tendencia a alguna enfermedad o al suicidio, eso hacía que los homosexuales son autodestructivos, ¿no? Y todo este discurso que era marginal tal vez, o fue marginal durante mucho tiempo, lo mismo con el terrorismo de Estado y la teoría de los dos demonios y demás, y que hoy empieza a generar un sentido, ¿no? Tal cual pasó tal vez durante el kirchnerismo, ¿no? Cuando Néstor Kirchner bajó los cuadros y empezó a crear un sentido más de izquierda, ahora se empieza a generar este sentido más tirado a la derecha, ¿no? Izquierda y derecha hoy no está bueno hablar en esos términos, a mí no me gusta, pero para referenciarlo, digo. ¿Esto lo ves, lo analizás? Sí, creo que sin dudas esos actores se sienten más legitimados para hablar, tienen más espacio en la agenda pública, sobre todo en los medios de comunicación, y eso les da un poco más de potencia. Yo no estoy tan seguro de que discursos tan extremos logren ser mayoritarios de repente. Sí me parece que ellos se sienten, los que piensan así, se sienten con cierta autoridad para decir abiertamente su posición. Después, entiendo que sí es un clima de época, que el triunfo de Milei no es solamente una anécdota o una casualidad. Yo te agrego algo, estuvimos midiendo estos días una encuesta que después te la comparto sobre las sociedades anónimas deportivas. Imaginábamos que iba a ser un tema dividido, de cierto rechazo, y la mayor parte de la sociedad está a favor de la implementación de la SAD, algo que quizás hace un par de años no pasaba. Hay cierto clima de época. También lo que hay que decir que vivimos en sociedades muy veloces, muy vertiginosas, y que los climas de época, así como se crean, se diluyen o se terminan, y sobre todo los climas de época y el discurso oficial de un gobierno depende de los resultados que le muestra la sociedad. Vos podés hablar mucho, pero lo que decís después se tiene que cumplir, y si eso no se cumple, quizás tu palabra, que hoy parece una palabra autorizada, empieza a deslegitimarse. Creo que el gobierno va a estar atado, como todos los gobiernos, a los resultados que muestra en términos de calidad de vida de la gente, y ahí veremos el valor que cobra o deja de cobrar su discurso. Bien, Manu, muchísimas gracias. Te esperamos la semana que viene o próximamente acá por el piso a ya compartir en cualquier momento los resultados de este último estudio, así que será un placer para nosotros. El placer es mío, gracias a ustedes, los extrañaba, lo tengo que decir, y el martes seguramente esté ahí presencialmente. Bueno, lo escucharon, ¿no? Anotó la producción. El martes va a estar por acá, Ahí está, Manu. que Nico me persigue después, Prometido, ahí está. me pasan facturas. Abrazo. Gracias, Manu. Un abrazo grande.